Decía, vamos a hablar de manejo y programa reproductivo en el caballo, ¿vale? Esta clase está un poquito orientada a, bueno, pues coger toda la parte de lo que viene a ser el tratamiento del caballo y de la yegua a la hora de, por ejemplo, pues tener una yeguada o tener un centro donde lo que queremos es criar caballos, ¿vale? Todo lo que viene a ser el control de ciclo, el manejo de los sementales, el manejo de las yeguas, es algo que se realiza con relativa frecuencia, que pues seguramente pues os podéis encontrar trabajando en un sitio de estas características y conviene que tengáis una idea de cómo sería la situación y cuáles son los puntos más importantes que tenemos que conocer y que controlar un poquito. Entonces, en base a esto, ya me veis, ¿verdad? En base a esto, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser el ciclo de la yegua, ¿vale? Para hacer una pequeña introducción, aunque ya el otro día también lo comentamos, pero vamos a hacer una pequeña introducción y luego ya nos pondremos a hablar de cada una de las partes que entran dentro de ese manejo reproductivo en el centro ecuestre o en la yeguada, para que nos entendamos, ¿vale? Las yeguas, como ya seguramente sabréis, son poliéstricas estacionales y normalmente pues maduran en torno a los 18 y los 24 meses de edad. ¿Qué quiere decir que son poliéstricas estacionales? Bueno, pues que tienen varios celos en determinados momentos del año, en determinados momentos. Concretamente, el periodo sexual de la yegua, ¿vale? Está en el periodo de tiempo en el cual los días son más largos, es decir, de marzo a octubre, ¿vale? Cuando van aumentando las horas de luz, para que nos entendamos, ¿vale? Y durante este tiempo, pues las yeguas tienen distintos celos que se van sucediendo en forma de ciclos, ¿vale? ¿Qué pasa durante el invierno? Bueno, pues durante el invierno lo que ocurre es que la melatonina eh, tiene un aumento en la sangre y va a inhibir la producción de las hormonas que se van a encargar de desarrollar el ciclo sexual, ¿vale? Esto es lo que llamamos como fase de anestro, ¿vale? Que en las yeguas suele durar pues todo el invierno, ¿vale? Todo el invierno. Hasta, pues eso, finales de febrero o marzo, ¿vale? El ciclo sexual pues, se produce repetitivamente, como hemos dicho, porque es un ciclo, ¿verdad?, de cada 21 o 22 días, ¿vale? Y normalmente lo dividimos en como dos fases, por decirlo así, ¿vale? Una fase de estro, que es cuando se va a producir la maduración folicular, la ovulación y cuando vamos a ver el desarrollo de la conducta sexual de la hembra, ¿vale? Luego ya el diestro, que aparece cuando ya se ha producido la ovulación, ¿vale? Y entonces, pues la parte de la zona de la fosa de ovulación del folículo se transforma en el cuerpo lúteo y la hembra pues ya deja de tener un comportamiento sexual activo, ¿vale? Y luego, posteriormente, si esa yegua no se queda preñada, pues entonces se atrofiará ese cuerpo lúteo, ¿vale? Y volveremos a comenzar el ciclo progresivamente, ¿vale? Entonces tenemos estas dos fases y si no hay gestación, pues el comienzo de un nuevo ciclo en el cual se vuelve a suceder pues esta sucesión de acontecimientos, ¿vale? Me pregunta una compañera que si no está en celo se puede quedar preñada. El problema es que el celo es la expresión de que va a aparecer una ovulación, ¿vale? Si no se produce una ovulación, si no hay un óvulo, un folículo que esté próximo a ovular, no va a haber nada que se pueda fecundar, ¿vale? Entonces, si no se ha producido la ovulación, realmente no se puede quedar preñada, ¿vale? Otra cosa es que hay yeguas que tienen celos silenciosos, ¿vale? En los cuales nosotros no vemos la actitud de celo, pero realmente sí que hay una ovulación. Pero realmente para que haya una fecundación tiene que haber una ovulación, porque si no, no tenemos nada que fecundar.
¿vale? También en algunos casos se puede tratar de reactivar el ciclo pues con hormonas y con control de ciclo, ¿vale? Pero normalmente no se suele, en invierno no se suele realizar con frecuencia este tipo de manipulaciones porque es más fácil que se queden en la temporada que va más o menos pues desde marzo para adelante, ¿vale? Y normalmente se suelen utilizar esos meses para pues gestionar lo que viene a ser el control del ciclo y producir llevar a cabo las fecundaciones que se quieren llevar a cabo, ¿vale? Tendrán tantos celos, ¿vale? Eh, como se vayan sucediendo unos detrás de otros. Tened en cuenta que duran, pues eso, pues unos pues 21, 22 días, ¿vale? Si la yegua no se queda preñada, pues lo más probable es que continúe saliendo en celo, pues cíclicamente de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, pues si se quedase preñada, pues obviamente pues no se continuaría con la gestación, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, ¿qué hormonas vamos a tener implicadas en el ciclo sexual? Bueno, pues seguro que estas hormonas las conocéis porque son las mismas que actúan en el resto de mamíferos, ¿vale? Incluyéndonos a los seres humanos, ¿vale? Tenemos por un lado la folículo estimulante, que es la que va a favorecer que los folículos del ovario maduren, ¿vale? Y se formen. Luego está la luteinizante, que es la que va a producir que ese folículo maduro se rompa o se abra, ¿vale? Y se produzca la ovulación. Luego están los estrógenos, que son producidos por el folículo y que van a van a desarrollar ese comportamiento sexual de la yegua, ¿vale? Y además está la progesterona, ¿vale? Bueno, pues que se encarga del mantenimiento de la gestación los primeros 5 meses. Y además están las prostaglandinas, ¿vale? Que normalmente, si no hay una gestación, se van a liberar para que se elimine el cuerpo lúteo y se deje de producir progesterona para que la yegua pueda volver a salir en celo, ¿vale? Estas serían las hormonas fundamentales que intervienen en el ciclo sexual de la yegua, ¿vale? Os lo pongo aquí en un esquema, que me parece que es un esquema que también tenéis en los apuntes, ¿verdad? En las que os explica claramente que pues tenemos, por ejemplo, aquí, ¿vale? La ovulación, tenéis aquí, claramente, ¿vale? Y que, bueno, que hay un pico de estrógenos, ¿vale? Antes de la ovulación y obviamente sube también esta hormona luteinizante, ¿vale? Que es la que va a favorecer que se abra ese folículo y que se produzca la ovulación, ¿vale? Una vez que se ha producido la ovulación, ¿vale? Lo que hay es un desarrollo del cuerpo lúteo, que es la fosa de ovulación que queda, ¿vale? Y ese desarrollo del cuerpo lúteo lo que hace es que haya un aumento de progesterona, que tenéis aquí en rojo, ¿vale? Y un mantenimiento de ese cuerpo lúteo, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Bien mantenido. Obviamente tenemos unas oleadas de FSH, que recordad que era la que estimulaba la formación de los óvulos, ¿vale? Porque lo que ocurre es que si esta yegua no se ha quedado gestante, ¿vale? La progesterona tiene que bajar porque si no, no se podía producir la ovulación. Entonces habrá un pico de prostaglandinas, ¿vale? Que lo que hace es que elimina ese cuerpo lúteo y va a volver a comenzar el ciclo de nuevo centrándose en otro folículo que haya sido ya madurado, ¿vale? Por esa FSH que hemos visto aquí que tenía una serie de montañitas, ¿vale? En las cuales sube y baja la concentración, ¿vale? Y volveremos a tener pues una subida de estrógenos con el comportamiento de celo y una ovulación gracias al pico de hormona LH, ¿vale? Entonces tenéis el ciclo, ¿vale? Recordad que más o menos son unos 22 días y tenéis aquí explicado más o menos cómo funcionan ese equilibrio hormonal, ¿vale? Si tuviésemos una gestación, ¿vale? Pues todo esto de aquí dejaría de estar, ¿vale? Y lo que habría sería un mantenimiento de la progesterona, ¿vale? Durante muchos meses, ¿vale? Esto para que nos centremos, ¿vale? En lo que es el ciclo sexual, ¿vale? Que tengamos una idea de cómo funciona, porque es de vital importancia, ¿vale?
¿De qué es lo que vamos a hablar concretamente hoy? Vamos a hablar del manejo reproductivo en el caballo, ¿vale? Y en la yegua, ¿vale? Os pongo estas secciones para que veáis un poquito el esquema que vamos a seguir. Hablaremos de cómo vamos a seleccionar a esos reproductores, de cómo vamos a detectar el celo y el momento de la ovulación en la yegua, ¿vale? Luego hablaremos de las diferentes técnicas reproductivas, hablando de monta natural, inseminación artificial y transferencia embrionaria. Y luego comentaremos un poquito el tema de la gestación y el parto brevemente, ¿vale? Que si no se nos hace la clase muy, muy larga, ¿vale? La selección de los reproductores. Tenemos que pensar que vamos a tener un caballo, ¿vale? Y una yegua y que de ahí nosotros queremos tener un potro, ¿vale? Esos reproductores, esos progenitores, ¿vale? Van a aportar obviamente su material genético cada uno la parte correspondiente. Entonces, durante muchos años se ha pensado que lo más importante era el semental, ¿vale? Bueno, pues se tenía un poco más de lado a la yegua, pero realmente se ha visto que no, que realmente es muy importante también la yegua que va a ser la madre, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a elegir a los padres, ¿vale? O sea, a los progenitores, tenemos que buscar las características que nos interesan en ambos, ¿vale? Además de esas características que normalmente se suelen elegir según la aptitud o la actividad que quieres desarrollar con esos animales, pues hay caballos que son más diestros en salto, otros que son más diestros en doma. Luego hay animales que, bueno, pues que si se van a dedicar el tiro, pues queremos que tengan una conformación concreta, ¿vale? Si se van a dedicar a la reproducción, pues también queremos que tengan unas características concretas, ¿vale? Entonces, en función del tipo de animal que nosotros queramos obtener, el tipo de potro, pues tendremos que elegir esos progenitores. Pero además de todo eso, tiene que ser los dos progenitores, tanto la yegua como el semental, tienen que estar sanos, desparasitados, tienen que estar vacunados para que nuestro potro nazca protegido y además tienen que ser adultos, ¿vale? Tienen que tener ya cierta edad para que esto no influya en el deterioro físico de un animal joven, ¿vale? Debería de ser un animal ya adulto y que esté bien desarrollado, ¿vale? Obviamente tenemos que tener en cuenta que hay una serie de defectos transmisibles que deberíamos de evitar. Por ejemplo, los aplomos, en ocasiones hay defectos de aplomo que pueden ser heredables, ¿vale? O por ejemplo la criptorquidia, ¿vale? Sí, también puede ser heredable, ¿vale? Algunas otras enfermedades también están asociadas con líneas genéticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los progenitores, ¿vale? Y además no podemos olvidarnos de que muchas veces el temperamento también se hereda, ¿vale? Bueno, pues si tenemos un animal bueno, pues que es muy difícil de manejar y que es muy difícil de tratar y que vemos que no es un animal que nos vaya a servir a nivel de manejo, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos hijos suyos, pues tenemos cierta posibilidad de que tengamos unos potros con un carácter similar, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Me pregunta una compañera que si la capa del potro se puede más o menos elegir. Hombre, eh, depende, ya sabéis que hay, bueno, ya hemos hablado, ¿verdad?, de las capas del caballo, que hay unas que, bueno, pues que en función de los alelos que codifiquen para los alelos y los genes que estén implicados en esa capa, pues habrá unas capas que serán dominantes, otras que serán recesivas y por lo tanto pues podemos intuir las proporciones de colores que nos pueden salir de un cruce. Ya lo sabéis que lo hemos hablado en el curso, ¿verdad? Tenéis una clase, recordad, sobre la capa del caballo, ¿verdad? Entonces podemos intuir más o menos las proporciones de color que nos van a salir del cruce, ¿vale? Pero bueno, normalmente no se suele buscar capas concretas, salvo que sean, bueno, pues razas que siempre se quiere que el caballo sea de un color determinado, ¿vale? Pero normalmente eso no suele ser
tan habitual, ¿vale? No se hace selección de sexo. Pregunta una compañera vuestra que cuando se hace inseminación, si se puede ver si el óvulo es para un macho o una hembra. No se hace selección de sexo. Eso habría que hacer un genotipado, ¿verdad? Y habría que estudiar a nivel cromosómico, ¿vale? Y eso no se hace, ¿vale? No se suele hacer, ¿vale? Bueno. Como os venía diciendo, para saber si esos reproductores son aptos, además de hacer esta selección visual, de carácter, de temperamento y todo esto que hemos estado comentando, ¿verdad? Es también importante realizar una serie de pruebas, ¿vale? Y una serie de exámenes para asegurarnos de que esos animales nos van a servir, ¿vale? Fundamentalmente son exámenes para la fertilidad y la calidad del semen y luego otros exámenes relacionados más bien con la higiene o la calidad microbiológica del tracto genital tanto del macho como de la hembra, ¿vale? En el caso de las pruebas de fertilidad y calidad de semen, eh, haremos una observación macroscópica, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, pues que pues puede tener el eyaculado pues presencia de sangre o orina, que no queremos que eso sea así. También hay que tener en cuenta pues si el volumen del eyaculado es el normal, si el color es normal, si la viscosidad es normal, todo eso se hace una extracción y se evalúa macroscópicamente ese semen, ¿vale? Luego, además, se hace una valoración microscópica, es decir, se coge una muestra, se pone al microscopio y se observa, ¿vale? Y tendremos que observar la morfología del espermatozoide, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que puede haber anormalidades, ¿vale? Y tenemos que valorar la proporción de anormalidades que salen. También se valora la motilidad, es decir, si se mueven mucho, si se mueven poco, si se mueven en recto, si se mueven en círculo, ¿vale? Y luego además se hace una especie de contaje general para tener una idea del número de espermatozoides que hay, ¿vale? Que bueno, pues como veis la concentración media es esa que tenéis ahí, que veis que es bastante variable. Cuando hagáis, que os puede tocar, ¿vale? Porque en laboratorio pues es algo que se hace, si estáis en una yeguada es algo que se hace de rutina, cuando tengáis que observar microscópicamente el semen, seguramente pues veréis que hay distintas morfologías de espermatozoides, ¿vale? Aquí os pongo pues algunas de ellas que también tenéis en el curso, si no me equivoco, ¿vale? Y como veis, pues hay diferentes, por decirlo así, morfologías que, salvo la primera que hablamos, ¿vale? Pues el resto serían anormales, ¿vale? Entonces lo que se hace es un contaje del número de anormalidades o de la proporción de espermatozoides normales con respecto al resto, ¿vale? Porque esto nos va a dar una valoración de la fertilidad y de la calidad del semen, ¿vale? Luego lo hablaremos, que está aquí preguntando una compañera, pero realmente el semen cuando se extrae normalmente se pone en un diluyente, ¿vale? Para que le aporte nutrientes y para mejorar eh, la conservación, ¿vale? Y ese diluyente normalmente pues se calcula más o menos el número de millones de espermatozoides por mililitro y se echa el diluyente para conseguir una concentración más o menos adecuada, ¿vale? Entonces se suele diluir un poco ese semen para luego poder distribuirlo en las diferentes dosis que después se van a utilizar para la reproducción, ¿vale? Luego lo comentamos. También es importante, aparte de ver la calidad del semen, ¿vale? Es importante ver que las yeguas con las que vamos a trabajar tengan un ciclo relativamente normal, ¿vale? Si tenemos yeguas que no ciclan frecuentemente o que tienen comportamientos anómalos o que luego no ovulan adecuadamente
o algún trastorno, que tienen algún trastorno en el ciclo, nos van a dar problemas, ¿vale? Y la yeguada y el centro va a tener mayores complicaciones para sacar el trabajo adelante. Entonces es importante que dentro de la selección de reproductores revisemos el ciclo de las yeguas, ¿vale? De las yeguas, generalmente las que se van a dedicar a reproducción porque son las que tenemos en el centro y se usan para eso, pero también si trabajamos con un veterinario de campo y un propietario nos dice que quiere inseminar a su yegua, esa también la tendremos que examinar, ¿vale? Es importante que se haga un seguimiento completo del ciclo valorando los tiempos, los momentos críticos dentro del ciclo y todo esto nos va a facilitar tener como una especie por decirlo así, de cuadro, ¿vale? En el cual nosotros tenemos una serie de datos que nos facilitarán una sincronización del celo posteriormente y de los ciclos y el manejo que vamos a realizar, ¿vale? También es muy importante lo que os comentaba de la evaluación a nivel microbiológico del tracto genital, ¿vale? Esto se suele hacer mediante cultivos. Es muy importante que tengamos en cuenta que, bueno, pues que hay enfermedades que se pueden transmitir por el coito, ¿vale? Entonces, o incluso por simplemente la inseminación, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que cuando nosotros extraemos semen de un semental, ese semen es de buena calidad y no vamos a infectar a ninguna yegua ni vamos a tener ningún problema. Igual que cuando nosotros tenemos un semental que lo llevamos por distintos sitios a que cubra yeguas, ¿vale? Porque hacemos monta natural, no podemos arriesgarnos a que ese animal se infecte con algo y lo vaya diseminando por ahí, ¿vale? Entonces es importante que tanto el macho como la hembra tengan un cultivo bacteriano, normalmente se realiza, ¿vale? Con un hisopo, ¿vale? Para revisar las principales infecciones y afecciones venéreas y transmisibles que hay, ¿vale? Y esto nos va a favorecer el poder bajar las tasas de infertilidad y los abortos, fundamentalmente, ¿vale? A ver, vamos a hacer una preguntilla que tengo por aquí, un sondeo, a ver qué os parece. Os pregunto, esta la he dicho ya, ¿vale? A ver si os ha quedado claro, lo repetiré de todas maneras. ¿Qué hormona secretada por el cuerpo lúteo se encarga del mantenimiento de la gestación? ¿Vale? Y tenéis tres, prostaglandina, progesterona, estrógenos, ¿vale? Fijaros lo que os dice, ¿eh? Que es secretada por el cuerpo lúteo, ¿vale? Y que mantiene la gestación. ¿Os acordáis del cuadro ese que hemos visto, verdad? Bueno, algunas dudas, pero la mayor parte de vosotros lo tenéis claro, ¿vale? Bueno, ahí empiezo a haber ya más dudas, ¿no? Conforme vais votando, se ve aquí cómo cambian las proporciones. Bueno, es la progesterona, ¿vale? La progesterona es la que colabora en el mantenimiento de la gestación, ¿vale? Recordad que, bueno, pues que las prostaglandinas no participan en el mantenimiento de la gestación y que los estrógenos son los que se encargan de o favorecer o que aparezca, ¿vale? Fomentan la actitud de celo, ¿vale? Entonces es la progesterona, ¿vale? Vamos a pasar, ya hemos visto, ¿verdad?, de cómo se realizan los controles y la selección de los reproductores. Vamos a pasar un poquito a lo que viene a ser la detección del celo y la sincronización, ¿vale? La sincronización. La detección de los signos de celo en la yegua pues nos va a llevar a pensar que la yegua está en celo, ¿vale? ¿Alguien sabe cuáles son los signos de celo en una yegua? ¿Habéis visto alguna yegua en celo o habéis leído algo? Quizás habéis estudiado ya el tema. ¿Mm? ¿Se os ocurre? ¿Sabéis un poquito cómo va? A ver, que no sé qué he hecho. Ahora. Exacto, dice va levantando la cola, ¿vale? Permite al semental que se acerque, ¿verdad?
o se acerca a ella, exacto, orina, ¿vale? Exacto, muy bien, eso es. Eso es, ese es el comportamiento de celo, ¿verdad? Es el comportamiento de celo. Y el caballo normalmente hace la posición de Flemen, ¿os acordáis de cuál es la posición de Flemen, verdad? Que levantan el labio hacia arriba, ¿vale? Para captar con el órgano vomeronasal las feromonas, ¿vale? Y bueno, pues también se acerca, ¿vale? Y pues mordisquea a la yegua y bueno, pues hay una especie como de cortejo breve, ¿vale? Normalmente para este tipo de cosas, sobre todo si son casos de monta natural, se utiliza a un macho que no es un macho semental, sino que es un macho entero, pero bueno, pues que no se suele utilizar porque quizás su genética o su aptitud para el deporte no es tan bueno, pero bueno, se utiliza para que detecte a esas yeguas que están en celo, ¿vale? Y eso se llama macho recela, ¿vale? O recelar, ¿vale? Eh, Esto es importante para detectar más o menos el momento en el que la yegua está en celo. Pero bueno, en ocasiones, y normalmente es el método más efectivo, aparte de ver que la yegua está con síntomas de celo, pues tendremos que realizar una ecografía de los ovarios, palpación de los folículos ováricos, medición del tamaño del folículo, ¿vale? Para poder detectar cuándo se va a realizar cuándo va a aparecer la ovulación, ¿vale? Luego, pues utilizaremos la ecografía para buscar el momento idóneo o más cercano a la ovulación para realizar la monta o la inseminación, ¿verdad? También podemos emplear algunas hormonas o algunos medicamentos, como puede ser la HCG, para ayudar a que se produzca la ovulación y además incluso podemos sincronizar los ciclos de varias yeguas para poder con un mismo semental cubrir varias yeguas, ¿vale? Se puede hacer todo eso. ¿Mm? Claro, pregunta una compañera vuestra, ¿en qué día del ciclo es el ideal o el idóneo para que la yegua quede preñada? Lo ideal es que esté ovulando, es decir, que se esté produciendo la ovulación y puede ser pues unas horas antes, unas horas después, pero lo ideal es encontrar el momento de la ovulación. Por eso, aunque tengan síntomas o aunque expresen el comportamiento de celo, lo ideal es hacer una ecografía para ver cuándo ovula esa yegua, ¿vale? Para poder detectar exactamente la ovulación. Como os he dicho, la sincronización la podemos hacer mediante hormonas, ¿vale? Recordad que tenemos diversos fármacos que podemos utilizar las prostaglandinas para, por decirlo así, saber exactamente cuándo va a ovular, porque si nosotros ponemos inyección de prostaglandina, sabemos que se va a alisar el cuerpo lúteo y que a los pocos días va a comenzar el celo, ¿vale? Entonces tenemos como una capacidad de controlar cuándo va a empezar el celo y por lo tanto tenemos una capacidad de controlar cuándo se va a producir la ovulación o tenemos una idea básica, ¿vale? Y además podemos provocar la ovulación con la HCG que os he dicho, siempre y cuando ya hayamos detectado que hay un folículo de un tamaño adecuado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Dentro de los métodos de reproducción en el caballo tenemos básicamente tres, ¿no? Tenemos la monta natural, tenemos la inseminación artificial y luego tenemos ya lo que viene a ser la transferencia de embriones, que ya es un poquito pues, más complejo, ¿vale? Pero básicamente se utiliza la monta natural y la inseminación artificial, ¿vale? No sé si alguna vez habéis visto un sitio donde se realiza monta natural, no sé si tenéis idea de cómo es. Normalmente, para que os hagáis una idea, pues suelen ser unas salas, ¿vale? Con este tipo de phantoms que se llaman, ¿vale? Que son pues como unos maniquís, se podría decir en castellano, ¿vale? Que bueno, pues que tienen un suelo adecuado para que el caballo no se resbale y que tienen que estar bien sujetos, ¿vale? Normalmente al caballo hay que enseñarle a saltar
encima del Phantom y se puede, una de dos, o utilizar una yegua para que el animal tenga el comportamiento adecuado, o si no, si el caballo está enseñado, a veces no necesita ni una yegua, simplemente le han entrenado para que él va a la sala de extracción de semen y salta sobre el Phantom y lo hace automáticamente porque ya sabe a lo que va, ¿vale? Lo aprenden con bastante facilidad. Normalmente se utilizan unos dispositivos, que son este tipo de dispositivos que se llama vagina artificial, que no sé si conocéis, ¿vale? Este tipo de dispositivo así, ¿verdad? O aquí hay otro diseño, ¿vale? Hay distintos diseños, ¿vale? El más típico es este así, ¿vale? Que normalmente, como veis, pues es un tubo, ¿verdad? En el cual se pone un plástico que se cambia cada vez que hay un salto, ¿vale? Y que se lubrica por dentro con vaselina o con algún tipo de lubricante que no sea dañino para el semen, ¿vale? Luego se suele poner aquí debajo pues una botellita envuelta en un termo para que no haya un cambio brusco de temperatura una vez que se ha producido la eyaculación, ¿vale? Y el caballo simplemente salta sobre el Phantom, se introduce el pene en la vagina artificial y eyacula, ¿vale? Y nosotros nos quedaremos con lo que viene a ser la botellita eh, con el eyaculado que se procesará posteriormente, ¿vale? Como veis aquí, pues se ve la botellita, veis cómo es una especie de biberón, ¿verdad? Y bueno, pues se pone un filtro para que se filtren las posibles partículas que vengan y así pues quedará la parte del eyaculado lo más limpia posible, ¿vale? Sí, bueno, hay de otras técnicas para la eyaculación. Se podría plantear una eyaculación química, también hay electroeyaculadores, pero en caballos se utiliza esto, ¿vale? En caballos se utiliza fundamentalmente la vagina artificial. También, como tenéis en el temario, pues está el colector cervical, pero es mucho menos utilizado, ¿vale? Es mucho menos utilizado. Veis, aquí tenéis cómo estaría, ¿vale? Esto puesto, veis que está el biberón, ¿vale? Y la vagina artificial, ¿vale? Y esto es una bolsa térmica o una especie pues como una especie de mantita para que no haya un intercambio brusco de temperatura, ¿vale? Un cambio brusco de temperatura, ¿vale? A ver, ¿cómo íbamos? Tenemos que tener mucho cuidado porque en estas situaciones a veces el caballo se pone un poco bruto. Nos podemos llevar un manotazo, nos podemos llevar una patada, un empujón, ¿vale? Entonces es importante, pues eso, evitar accidentes, que el caballo esté entrenado, que las personas que estén ahí ayudando al caballo, pues que sepan cada una cuál es su función y que sepan no ponerse donde no se tienen que poner, ¿vale? Eso sería en el caso de lo que viene a ser un centro de inseminación, pero realmente en el momento de la monta dirigida es exactamente igual, lo único que tenemos una yegua en celo y un semental, ¿vale? Normalmente alguien lleva al semental del ramal y cuando el semental está preparado y la yegua está preparada, pues se deja que el semental monte a la yegua, ¿vale? Se produce el acoplamiento y sabremos que ha eyaculado porque el semental cuando eyacula hace lo que se llama el movimiento de bandera, que es simplemente que sube y baja la parte del maslo, ¿vale? Y así sabremos que ha eyaculado, ¿vale? Como os comentaba, en el tema de lo de la vagina artificial, es bastante cómodo porque el caballo suele aprender muy fácilmente. Tenemos que pensar que son muy sensibles a la temperatura, con lo cual tendremos normalmente la mayor parte de ellas llevan como un dispositivo que tú puedes meter agua caliente para que esté templadito y que esté blandito, ¿vale? Por dentro. Y entonces pues el caballo con la temperatura adecuada, que se tiene que medir con un termómetro y se tiene que ser bastante preciso, pues normalmente pues no tiene ningún problema si ha aprendido a realizar la monta mediante vagina artificial, ¿vale? Con el tema del colector cervical sería como una monta natural, lo único que, bueno, pues que se pondría el colector cervical en el cervix y se recogería el semen posteriormente
metiendo la mano y sacando el colector, ¿vale? Cuando hablamos del salto nos referimos al salto, al momento en el que el caballo salta sobre la yegua, ¿vale? Se pone de manos y salta sobre la yegua o salta sobre el phantom, salta sobre el maniquí. Ese es el momento del salto, se llama salto. Y se llama salto también a nivel genérico al momento ese de la cópula o del coito, ¿vale? En ese preciso momento, ¿vale? El semen está a la temperatura corporal, ¿vale? La temperatura corporal. Normalmente el agua se suele poner, pues eso, que esté a una temperatura relativamente similar a la del cuerpo, ¿vale? Una temperatura relativamente similar. A veces se pone un gradito más arriba o un gradito más abajo. Eso ya la persona que esté trabajando con cada uno de los caballos normalmente se va apuntando cómo salta mejor el caballo. Pues hoy tenía la temperatura del agua un poco más alta y lo ha hecho mejor. Pues hoy la tenía más baja y no ha querido, ¿vale? Porque ellos también tienen sus manías, ¿vale? Entonces la persona que está ahí trabajando normalmente al final ya conoce a cada caballo y sabe más o menos cómo tiene que actuar, ¿vale? La persona que sujeta la vagina artificial tiene que saber lo que está haciendo, ¿vale? Porque le puede hacer daño al caballo y se puede hacer daño en la persona, ¿vale? Entonces hay que tener bastante cuidado, hay que saber lo que se está haciendo, ¿vale? Pero no es algo difícil de hacer. Una vez que ya tenemos ese semen, ¿vale? Y que ya no estamos hablando de lo que viene a ser la monta natural, sino que estamos hablando que hemos recogido el semen con una vagina artificial, por ejemplo, y que lo vamos a utilizar para hacer inseminación artificial, tenemos que conservar ese semen, ¿vale? Como os comentaba antes, ¿vale? Pasará primero por un filtrado del eyaculado para retirar una fracción que es así como más gelatinosa y que a veces es un poco complicada de manipular, ¿vale? Y además la porción que hayamos separado ya del eyaculado normalmente se suele poner, como os decía, en un diluyente que lleva una serie de sustancias que van a favorecer la conservación del esperma, ¿vale? Pues tiene pues, compuestos que protegen contra el shock térmico, como os decía, tiene sustratos nutritivos, ¿vale? Para que aguante un poquito más y normalmente se le suele poner una serie de antibióticos para que no se estropee con tanta rapidez porque pueda haber bacterias, ¿vale? Se realiza, como hemos dicho, el estudio del semen que hemos comentado con anterioridad, ¿verdad? Y la conservación es bastante sencilla, ¿vale? Si lo vamos a usar inmediatamente lo podemos dejar pues a unos 20-22 grados, ¿vale? O incluso si lo estamos utilizando ya, pues se puede quedar ahí en el sitio donde estemos y la temperatura no es exagerada, ¿vale? Y luego, si lo queremos conservar, pues por ejemplo, para realizar una serie de inseminaciones a lo largo de 2 días o algo así, pues lo podemos conservar en nevera, ¿vale? A unos 4 grados, 5 grados. Tenemos que tener mucho cuidado porque la bajada de temperatura tiene que ser lenta porque, como os he dicho, el esperma es muy sensible a los cambios de temperatura y aparte a pesar de que pongamos compuestos que lo protejan contra el shock térmico, pues deberíamos de bajar la temperatura de forma lenta o ayudándonos de una estufa, ¿vale? Para ir bajando la temperatura de lo que viene a ser la porción que hayamos separado de eyaculado que se va a usar posteriormente para la inseminación, ¿vale? Si lo que queremos es conservar ese esperma, ¿vale? Porque resulta que tenemos un caballo que es bastante bueno y lo que hacemos es hacer una serie de divisiones de ese eyaculado para conservarlo y luego poder venderlo, que es lo que normalmente se suele hacer, ¿vale? Normalmente se suelen poner en unos utensilios de plástico que se llaman pajuelas de inseminación, ¿vale? Y ahí se pone la cantidad que queremos y eso se congela en nitrógeno líquido, ¿vale? Que se congela muy a una temperatura muy baja, ¿vale? A unas, pues como os pongo ahí, una temperatura bastante baja, incluso más. Y también
esto nos va a permitir que, bueno, mientras eso no se descongele, se conserve durante muchísimo tiempo, ¿vale? Congelado se puede tener años, ¿vale? Siempre y cuando no se pierda la cadena de frío, ¿vale? Y lo tengamos con cuidado y no se estropee, ¿vale? Pero años se puede conservar. Una vez que ya sabemos cómo extraer el semen, cómo conservarlo, cómo prepararlo, ¿vale? Tenemos que hablar un poquito de lo que es la inseminación artificial. La inseminación artificial la podemos realizar, como hemos dicho, con el semen ese refrigerado fresco, o sea, el que tenemos que acabamos de extraer, o con el semen congelado, ese que decíamos que habíamos guardado en nitrógeno líquido, ¿vale? Si es el semen refrigerado, tenemos que pensar que no podemos esperar mucho, recuerda que tenemos unas 48 horas de margen y además tenemos que tener en cuenta que lo ideal es buscar el momento de la ovulación e inseminar 12 horas antes y 12 horas después, para así asegurarnos de que tenemos una probabilidad muy alta de que se produzca la fecundación, ¿vale? Es una técnica bastante sencilla, pero tiene que hacerse de forma limpia y normalmente es intrauterino, es decir, simplemente entramos en el útero para inseminar dentro del útero, ¿vale? Sin embargo, cuando inseminamos con el semen congelado, tenemos, por decirlo así, menos cantidad y es bastante más caro, ¿vale? Entonces se suele utilizar una inseminación más profunda que se realiza en el cuerno uterino, ¿vale? Entrando ya en el cuerno uterino desde el cual se produce la ovulación, ¿vale? Para asegurarnos de que eso es más efectivo, ¿vale? Entonces, cuando hagamos o cuando estemos en un sitio en el cual se realice inseminación artificial con semen congelado, veréis que llevan un control súper estricto mediante ecografía cada 2 horas para detectar exactamente cuándo es el momento de la ovulación. Y entonces, cuando detectan el momento de la ovulación, intentan que la inseminación sea prácticamente en ese momento, ¿vale? Para que las probabilidades de éxito con ese esperma, que es bastante más caro que el normal, ¿vale? Pues sean más altas, ¿vale? Vamos a ver si queréis un poquito. A ver, dice una compañera que si la inseminación artificial es más efectiva que la monta natural. Todo depende. Si lo que tú quieres decir, la monta natural, es que te refieres a que simplemente pues que haya un caballo en un prado y monte una yegua, pues posiblemente sí, porque si no hay ningún tipo de control de ciclo, pues quizá pues no aciertan, ¿vale? Que esas cosas pasan, ¿vale? Pero si lo que me estás diciendo es que tú haces monta natural que dirigida, ¿vale? Puede ser igual de efectiva. Lo que pasa es que cuando tú haces monta natural, ¿vale? Dirigida, tienes un caballo que tiene, bueno, pues que eyacula, ¿vale? Y que insemina una yegua con toda la eyaculación, ¿vale? Entonces, no necesitas todo el eyaculado para fecundar a la yegua. Realmente no necesitas tanto. Entonces, hasta cierto punto, en los sitios en los que hacen reproducción equina o reproducción en general, pues manejo reproductivo de animales, ¿vale? Lo que piensan es que del eyaculado del semental pueden sacar varias dosis, ¿vale? Varias dosis de semen que pueden utilizar. Entonces lo que están haciendo es rentabilizar a ese semental, porque el semental pierde energía en la monta, también pierde pues la condición física porque en las temporadas de reproducción pues están más nerviosos, se estresan más, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos rentabilizar eso y en lugar de inseminar a una yegua con un salto podemos inseminar 10, ¿vale? Pues eso es rentabilizar a nuestro semental. Y en los sitios que hacen reproducción asistida, en caballos o manejo reproductivo, ¿vale? En las estaciones de inseminación equinas, se rentabilizan mucho a los sementales, ¿vale? Porque suelen ser sementales bastante caros y que, bueno, pues que se gana bastante dinero con la venta de su semen, ¿vale?
Para que os hagáis una idea, vamos a ver un poquito lo que os estábamos diciendo, ¿vale? Recordad lo que estábamos diciendo del salto, ¿vale? Que teníamos los phantoms, ¿verdad? Que usábamos la vagina artificial, ¿vale? Recordad que, bueno, lo que os decía, ¿vale? Más o menos tenemos una serie es este tipo de conservación. Esto es un tanque de nitrógeno líquido, veis que sale el humito este típico del nitrógeno líquido. Y estos son lo que se llaman las pajuelas de inseminación, ¿vale? Que son simplemente unos tubitos, ¿vale? Como unas pajitas donde se pone el semen dentro y se congela directamente en nitrógeno, ¿vale? Aquí tenéis otra imagen, estos son los tanques, ¿vale? Que se suelen usar, ¿vale? Hay algunos que son más grandes, siempre hay que usar guantes, tened en cuenta que está a una temperatura muy baja, ¿vale? Es peligroso. Y bueno, pues es importante que tengamos en cuenta el tema de la conservación, ¿vale? De la conservación del semen en nitrógeno líquido, ¿vale? Cuando os hablo de inseminación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no sé, creo que tenía aquí una imagen que era bastante interesante. Lo que se viene a hacer es que se mete lo que viene a ser la pajuela de inseminación, ¿vale? En la cánula de inseminación se mete a nivel vaginal, se pasa lo que es la parte del cérvix, ¿vale? Y a nivel intrauterino se deposita el semen fresco, es decir, el semen que se ha realizado en la extracción hace pues 12 horas, 24 horas, ¿vale? Si lo que tenemos es una inseminación profunda en cuerno uterino, entonces sí que la mano del veterinario se introduce a nivel rectal y lo que hace es ir conduciendo la cánula hasta el cuerno del cual hemos visto mediante ecografía que se había producido la inseminación. Y entonces se depositará ese semen que ha sido congelado en nitrógeno líquido, ¿verdad? Se depositará exactamente en el sitio donde tiene que estar para que la fecundación sea más y la inseminación sea más efectiva, ¿vale? Sea más efectiva, ¿de acuerdo? ¿Me escucháis bien? Vale, lo que me decía una compañera que no me escuchabais, pero ahora ha sido un momentito. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Vamos a ver por dónde vamos. Dentro de todo este mare magnum, ¿verdad? De reproducción asistida, tenemos una técnica que, si bien parece como que no es algo muy importante o que no es algo muy utilizado, se utiliza bastante en el mundo del caballo, que es la transferencia embrionaria. Esta técnica se usa porque, como sabéis, muchos de los animales que tenemos, los caballos que tenemos en nuestras yeguadas son animales de deporte. Entonces, muchas veces las yeguas, precisamente porque son animales que están compitiendo, no podemos permitirnos el tenerlas un año gestando un potro. No podemos permitirnos el que esa yegua pierda la forma física durante un año porque está gestando el potro. Entonces, lo que se suele hacer es hacer transferencia embrionaria, es decir, se buscan dos progenitores de los cuales queramos tener un potro, se insemina a la yegua con el semental que nosotros queremos que sea el padre y el embrión de esa yegua se extraerá y se pondrá en otra yegua, que es una yegua pues que quizás es una maravillosa madre, pero que no es un animal de deporte, y que criará a ese potro, ¿vale? Y entonces nos saldrá un potro que realmente tendrá material genético de los dos padres que nos interesan, pero sin tener que supeditar a la yegua, a la madre, mediante un embarazo que puede ser pues de riesgo o que incluso puede ser que evite que nosotros pues tengamos pues unos resultados deportivos con ese animal mejores, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cuál es la situación. Por ejemplo, que os pregunto a una compañera vuestra, que digo que en alguna raza está prohibido, por ejemplo, en pura sangre inglés, en el libro genealógico,
del pura sangre inglés no está contemplado como una forma de reproducción, ¿vale? No es válido la reproducción mediante transferencia embrionaria. Tendríamos que hablar un poquito de cómo va a ser la situación. Tenéis que tener en cuenta que para que todo esto se produzca tenemos que llevar un control de la reproducción muy importante, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tendremos que haber, obviamente, encontrado dos yeguas que sean más o menos adecuadas y tendremos que sincronizarlas de forma que cuando nosotros extraigamos el embrión de la yegua donante, la yegua receptora esté preparada para gestar ese embrión, ¿vale? Entonces tenemos que preparar a los dos animales para que estén sincronizados, ¿vale? Esto es bastante no complicado, pero sí es laborioso, ¿vale? Realmente la forma de ejecución, salvo la sincronización de las dos yeguas, va a ser muy similar a la que hemos visto al realizar la inseminación normal, ¿vale? La inseminación artificial. Podríamos realizar una inseminación de la yegua de forma, pues, mediante inseminación artificial o mediante monta natural y en el momento en el que ya tenemos el embrión, ¿vale? Ya hemos hecho la inseminación y suponemos que se ha producido un embrión, ¿verdad? Una fecundación y un embrión. Lo que se realiza es un lavado uterino transcervical, ¿vale? Y se saca el embrión que se hace pasar por un filtro de embriones para poderlo detectar. Se mira al microscopio, se encuentra el embrión, si tenemos suerte estará el embrión, ¿vale? Y entonces este embrión es el que lo vamos a implantar, lo vamos a transferir a la yegua receptora, ¿vale? Que deberá obviamente estar en el momento de ciclo preciso y además deberemos hacer un seguimiento ecográfico de esa yegua para asegurarnos de que hay una implantación adecuada, de que no hay reabsorción embrionaria, ¿vale? Para todas estas cosas. La forma de transmisión normalmente suele ser de carácter inmediato, aunque se puede congelar también el embrión, ¿vale? Pero normalmente se suele hacer en un breve periodo de tiempo, pues 1 o 2 días, ¿vale? Y normalmente se suele hacer de una forma poco invasiva que es muy similar a la de una inseminación artificial, ¿vale? Simplemente pues se introduce, ¿vale? Con una cánula de inseminación se introduce el embrión dentro de la yegua receptora, ¿vale? Normalmente suele ser de esta forma, ¿vale? También hay una opción quirúrgica que tenéis descrita en los apuntes y que es posible, pero que en caballos no se suele utilizar porque hay una complicación a nivel quirúrgico y, bueno, pues se suele intentar que todo sea lo menos invasivo posible con los caballos, ¿vale? Es importante que entendamos que esa yegua a la que le transmitimos ese embrión puede rechazar el embrión, ¿vale? Para favorecer que esto se produzca en la menor proporción de veces posibles, normalmente se da un tratamiento con progesterona, que como recordaréis era la hormona de la que habíamos hablado antes, ¿verdad? Que mantenía la gestación y esta hormona se suele dar pues 15 o 60 días para que ayude a que no haya una reabsorción embrionaria en la yegua receptora, ¿vale? Sí, se llama yegua receptora, dice un compañero, podría ser como una yegua nodriza. Sí, realmente se puede llamar de forma, se podría llamar así, ¿vale? Pero normalmente se llama pues la donante y la receptora, ¿vale? Si queréis, bueno, yo os había puesto aquí que he visto que había una imagen, ¿vale? Aquí veis, esto sería la cánula de inseminación, ¿vale? Que veis que tiene la jeringa, ¿vale? Está la cánula y, bueno, pues la mano del veterinario, ¿vale? Y sin embargo, si os fijáis aquí, ¿vale? Esto sería un lavado
Aquí pone que es una inseminación, pero la verdad es que a mí me da la sensación de que esto es una sondita y que están haciendo un lavado. La verdad es que no lo sé porque obviamente no conozco la foto, pero a mí me da la sensación. Cuando hacen lavado de embriones, ¿vale? Se pone este tipo de sistemas, ya os digo que no sé si es el caso porque no conozco la foto, ¿vale? Pero normalmente se pone un sistema mediante el cual se introduce lo que viene a ser un tubito, ¿vale? Hasta la zona del cérvix, se hincha un balón para que el tubito no pueda salir, se mete el suero, ¿vale? Y luego se vuelve a sacar. Y eso es lo que es un lavado de embriones o para la extracción del lavado transuterino para extraer el embrión, ¿de acuerdo? Eh, Para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuando estamos trabajando con este tipo de situaciones, la ecografía es bastante importante, ¿vale? Y normalmente se hace ecografías de seguimiento rutinario para ver el ciclo, como os he dicho, ¿no? Entonces, normalmente, pues, por ejemplo, podéis ver aquí, ¿vale? Esta ecografía, esto de aquí sería la entrada a la parte del uterina, ¿vale? Y normalmente cuando están en celo, ¿vale? Están como edematoso, ¿vale? Y aparece aquí no se ve muy bien, pero es como una especie de rueda de carro, ¿vale? Una rueda como si fuera de bici, ¿vale? Se ve pues unas partes más oscuras y unas partes más blancas, como si fueran radios de la bici, ¿vale? Y se ve esa imagen así, que dicen en rueda de carro o en roseta, dicen también, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, una vez que ya hemos visto la parte de la entrada del útero, el veterinario suele meter la mano más al fondo, ¿vale? Y suele revisar todo lo que viene a ser los cuernos uterinos y la zona de los ovarios, ¿vale? Que en este caso tenemos aquí. Y en la zona de los ovarios vamos a encontrar los folículos. Los folículos se van a ver de esta forma, ¿vale? Tenemos el ovario, que sería todo esto grande, no cabe dentro de la imagen, si veis está un poco cortado, ¿vale? Y tiene distintos folículos, ¿vale? De todos estos folículos habrá uno que será más grande, que es el que se llama folículo dominante y que va a ser el que ovule, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el ecografista es ir revisando, ¿vale? Los folículos hasta que se produzca la ovulación, ¿vale? Y cuando se produzca la ovulación, entonces dirá, hay que inseminar a la yegua, por ejemplo, con el semen congelado que decíamos, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos realizado esto, ¿vale? Si todo va bien, tendremos una gestación, ¿vale? Recordar que la gestación no es nada más que un periodo de tiempo, ¿vale? En el cual se va a ir gestando ese embrión dentro del útero materno y hasta que se produzca el parto, ¿vale? Eso es la gestación. Obviamente, tiene que haber una fecundación, que no es nada más y nada menos que la unión de un óvulo y de un espermatozoide formando un cigoto, ¿vale? Ese cigoto es el embrión, ¿vale? Que tiene una célula y se va a ir multiplicando dando, pues, proliferando las células, ¿vale? Y más o menos cuando hayan pasado unos 30 días se va a producir la implantación, ¿vale? La implantación. La implantación es la adhesión del embrión a las paredes uterinas, ¿vale? ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque el embrión tiene que desarrollarse y para desarrollarse va a necesitar absorber nutrientes. Entonces se van a desarrollar una serie de membranas o por decirlo así, tejidos, ¿vale? Que van a formar lo que se conoce como nudo embrionario, ¿vale? Que tenéis aquí descritas y que las tenéis largamente descritas en los apuntes, el amnios, el saco vitelino, el alantoides, el corion, ¿vale? Se va a generar también el cordón umbilical con sus arterias, sus venas, el uraco, ¿vale? Por el cual se eliminarán los productos de excreción, ¿vale? Y se va a producir esa implantación y además se va a producir la placentación, ¿vale? Recordar que la placenta va a estar formada por el alantocorión fetal, uno de esos tejidos que hemos comentado, y el endometrio materno, la mucosa uterina de la madre, ¿vale? De la yegua en este caso, ¿vale?
esa placenta es de vital importancia para el desarrollo fetal, ¿vale? Tiene funciones tanto metabólicas, es decir, tanto de aporte de nutrientes como de desecho de sustancias que no son necesarias y que se tienen que eliminar. También tiene una función protectora, ¿vale? Frente a infecciones, ¿vale? Y además tiene una función endocrina. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una serie de hormonas que se van a secretar, ¿vale? Como estas que tenéis aquí, y que van a influir directamente en el mantenimiento de la gestación, en posteriormente la aparición de, de la sintomatología de parto, la preparación materna, la preparación del feto, ¿vale? Todo eso va a estar regulado también por la placenta, ¿vale? Recordad que esa gestación en la yegua pues dura pues más o menos lo que tenéis ahí, ¿vale? Es un poco variable y que obviamente luego habrá un parto al final si todo ha ido bien, ¿vale? ¿Cómo sabremos si la yegua está gestante? Bueno, o no lo está, ¿no? Pues si obviamente tenemos un retorno al celo de que a los siguientes pues 14, 15 días, ¿vale? Pues será que no está gestante, ¿vale? También podemos hacer una ecografía en el 14 del 21 y veremos seguramente el tono uterino y podemos empezar a ver ya hacia el día 21 la vesícula embrionaria bastante bien. Y también se puede hacer un diagnóstico laboratorial, pero en el caballo no es lo más frecuente. Normalmente no se usa el diagnóstico laboratorial, ¿vale? Después de la gestación, obviamente, tendremos el parto, ¿vale? Con la salida del el potro, ¿vale? A través del canal del parto de la yegua, ¿vale? Tenemos que pensar que hay muchísimas hormonas que están relacionadas en el parto, ¿vale? Y que hay muchísimas situaciones bastante complejas. Recordad que no solo tiene que ver con las hormonas de la yegua, tiene que ver también mucho con las hormonas y las y secreciones del tenemos corticoides a, a favor. La de, de unas hormonas de la yegua. Tenemos también alimentarias como que la glúteo. Más tenemos la glúteo que ese mantenimiento. Además, también relax, ¿vale? Que es importante final de la estación, el momento en el que crea el acto, que tenemos la por empieza a aparecer también antes del parto y se empieza a la también tenemos implicadas de las contracciones de las placentas y que es de la paterna a la del parto, viendo adaptación concreta de que implica, ¿vale? Una compañera, si daremos a la hora de probar parto, algo bastante, ¿vale? No nos oxitocina, tenemos que ver. Es que esto sucede por sí mismo. Evitaremos un intervención, ahora lo comentaré. Y el parto no por sí mismo y hay algún problema, entonces habrá que ver lo que se hace. Y en algunos casos, a veces aconsejado, ¿vale? Pero es un de prototipo en el cual hay un parto, oxitocina, no. Eso hace mucho realmente en el caso intenta intervenir lo menos posible
siempre que sea, ¿vale? Recordad que antes del parto, fase, se ver sus signos previos en los cuales relajación de los ligamentos y las articulaciones para favorecer la salida del potro. Habrá edema vulgar, tendremos vaginal, aunque en la yegua hay que reconocer muy abundante. El abdomen de una forma, pues, un poquito como alargada en forma, dicen, ¿vale? Y suele haber una disminución de la temperatura, ¿vale? Unas 24 horas. Y parece lo que viene a decirse la cera, normalmente ya tiene la cera, ¿vale? Y cuando eso es porque se ve en la mama, en la parte del bebé, de calor, secreción, que unos antes de que viene a ser el parto, ¿vale? Obviamente, pues una dilatación del cervix posterior a los previos, ¿verdad? Y de las contracciones, ¿vale? Esto va a que el potro vaya andando hacia el parto y que se vaya posicionando en la postura de salida, ¿vale? Después ya pues habrá lo de expulsión, se rompen las bolsas fetales y impulsado por las contracciones abdominales y habrá una fase de expulsión de la placenta que se conoce como alumbramiento, ¿vale? Que suele venir un poco después. Como hemos dicho, el de la yegua debería ser natural, a decirlo así. Haremos, vamos, intervendremos, ¿vale? Obviamente lo ideal sería que preparase el limpio, en el que estuviera cómodo, que fuera amplio para que la yegua pues que se sienta a gusto y tendría las personas que lo que se debe hacer vigilando que si hay algún problema hay que actuar, ¿de acuerdo? Es importante que una vez que nace el potro se le permita